Lo que To Your Eternity me enseñó sobre ser humano. Esta semana he acabado To Your Eternity. No tuve la sensación solo de haber visto una historia sobre un ser inmortal vagando por el mundo. Tuve la impresión de haber contemplado algo mucho más cercano. Casi como si alguien hubiera tomado toda una vida humana, con sus amores, sus pérdidas, sus errores y sus pequeñas victorias, y lo hubiera condensado en 20 episodios. Y todo comienza con una esfera. Una esfera que no conoce el miedo ni el dolor, no tiene ego, ni deseos, ni identidad. No es siquiera consciente de sí mismo, simplemente existe, observa y reacciona, como un recién nacido que todavía no comprende ni el mundo que lo rodea ni aquello que es. De hecho, muere varias veces porque aún no entiende algo tan sencillo como alimentarse. Porque hay cosas que nadie puede enseñarnos con palabras. No basta con entenderlas con la mente. Hay experiencias que necesitan ser vividas, heridas que necesitan ser atravesadas, noches oscuras que necesitan ser habitadas hasta el fondo. Y quizás por eso Inmo no aprende escuchando, aprende viviendo, amando, equivocándose y perdiendo. Aprende, sobre todo, gracias a las personas que se cruzan en su camino, porque igual que nosotros, Inmo no se construye solo. Su identidad acaba siendo una suma de encuentros, de pérdidas, de recuerdos que se van depositando en él como capas de algo que antes no existía. Y el primero de esos encuentros sería, para mí, uno de los más hermosos de toda la serie. El chico sin nombre y el regalo que Inmo no sabía que le estaba haciendo. Todo empieza con un chico en la nieve, pero antes del chico hubo un lobo, y antes del lobo una piedra. Así empieza todo. El ser oscuro lanza el orbe al mundo y lo primero que toca es una roca. Inmo la imita, se convierte en ella, inmóvil, silenciosa, sin conciencia de ningún tipo. Y eso tampoco me parece casual, porque muchas tradiciones espirituales describen precisamente esa escalera. Los minerales como la forma de existencia más densa, más dormida, con la chispa de vida más tenue. Los animales como un paso más adelante, almas en formación que ya sienten, ya reaccionan y ya absorben experiencias del mundo que les rodea. Y los seres humanos como el siguiente umbral, donde la consciencia despierta lo suficiente para preguntarse quién es y qué hace aquí. Inmo recorre esa escalera entera desde el primer episodio, piedra, lobo, humano, como si la serie estuviera dibujando, sin decirlo con palabras, el camino que muchas tradiciones describen como la evolución del alma. Y no es casual que sea un lobo lo que precede al humano, aunque podría haber sido cualquier otro animal. Según esas mismas tradiciones, los animales son almas que todavía no han desarrollado lo suficiente para encarnar en forma humana, conciencias que acumulan aprendizajes, que absorben experiencias a través del contacto con otros seres, que van reuniendo fragmentos de lo que algún día serán. Y los seres humanos tenemos algo que ofrecer a esas almas en camino, no solo compañía, les ofrecemos la posibilidad de que a través del contacto con nosotros algo en ellas avance. Y eso es exactamente lo que ocurre en la nieve. Entre este chico sin nombre y ese lobo que no entiende nada todavía. Algo se transmite, algo pasa del uno al otro, sin palabras, sin intención, sin que ninguno de los dos sepa lo que está haciendo. Y cuando el chico muere, Inmo toma su forma. No porque lo haya decidido conscientemente, simplemente porque ese cuerpo fue lo último que rozó antes de que algo cambiara para siempre en él. Y desde ese momento, Inmo camina por el mundo con el rostro de alguien que nadie conocía, con la cara de un chico sin nombre, que murió solo, esperando a las personas que no llegaron. Un regalo involuntario y absoluto. Ese chico, que vivió y murió en el anonimato más completo, de repente empieza a existir en todas partes. Todo el que se cruce con Inmo, todo el que aprenda a reconocerlo, todo el que llegue a quererlo, lo hará a través de ese rostro. Una cara que no es la de Inmo, pero es la que Inmo ha elegido llevar. O que quizás lo eligió él, que a veces son la misma cosa. El chico sin nombre se convierte, sin saberlo, en el rostro de una historia que apenas está empezando. Se convierte también en su avatar principal. Y eso me hace pensar en algo que va mucho más allá de la serie, que hay millones de personas que han pasado por el mundo dejando una huella que nunca llegó a ver nadie. El amor que dimos viaja mucho más lejos de lo que jamás imaginamos, quizás incluso hasta otros planos de existencia. Inmo no sabía que le estaba haciendo un regalo, pero llevó a ese chico consigo hacia todo lo que vendría después. Le dio, sin pedírselo, una forma de permanencia que ningún ser humano puede garantizarle a otro. Marge y el descubrimiento del amor incondicional. Si hay una muerte que me golpeó especialmente durante la primera temporada, fue la de Marge. Había en algo profundamente inconsciente que duele de una manera particular. Marge tenía sueños sencillos. Quería crecer, quería jugar, quería ser madre algún día, quería vivir. Y quizás por eso duele tanto verla partir.
Porque no estamos contemplando el final de una gran heroína que ha completado su camino. Estamos viendo una niña a la que todavía le queda mucha vida por delante. Cuando pensaba en su historia, me di cuenta de algo que al principio no había visto. Marge sí cumplió su sueño, solo que de la forma en que ella no se lo había imaginado. Igual que el universo responde a nuestras peticiones, no siempre son tal como las pedimos o imaginamos, pero nos lo da. Porque aunque seguía siendo una niña, acabó convirtiéndose en una madre para Inmo. Y eso tiene algo precioso y misterioso a la vez, porque su amor no era el amor maduro de una mujer adulta, era el amor inocente de una niña que imitaba con naturalidad todo aquello que había recibido. Reproducía inocentemente lo que había visto en Parona. Precisamente por eso resulta tan puro. No había expectativas ni interés detrás de su comportamiento, solo el deseo sencillo y genuino de cuidar a alguien, de alimentarlo, de protegerlo, de acompañarlo. Me parece hermoso pensar que Marge soñaba con ser madre algún día y que la vida le permitió serlo mucho antes de lo que ella imaginaba, porque muchas veces creemos que nuestros sueños deben realizarse exactamente como los habíamos concebido, con la forma precisa que les habíamos dado en la imaginación, y sin embargo, la vida tiene maneras curiosas de concedernos aquello que el corazón realmente necesita. Creo que ese fue el primer gran regalo que recibió Inmo. Antes de aprender a hablar, de comprender la muerte, incluso de entender quién era, fue amado, sin merecerlo ni buscarlo, sin saber siquiera reconocerlo, simplemente fue amado. Eso me hizo pensar en algo muy humano, en algo que quizá todos compartimos sin haberlo elegido. Porque antes de comprender muchas cosas, antes de tener criterio, memoria o conciencia de nosotros mismos, también nosotros fuimos amados por alguien. Nuestros padres, nuestros abuelos, algún familiar, en definitiva, una tribu que nos quiso y cuidó cuando todavía no podíamos caminar solos. Y ese amor fue dejando huella en nosotros, mucho antes de que fuéramos capaces de comprenderlo, mucho antes incluso de que pudiéramos siquiera ponerle un nombre. Inmo, en esta segunda historia, todavía no llega a integrar del todo lo que Marge le entrega, todavía le falta madurez emocional para eso, todavía es demasiado nuevo, entre comillas, en este mundo. Pero eso no significa que no esté ahí, depositado en algún lugar de lo que está empezando a ser. Porque hay existencias que tardan tiempo en integrarse. Hay amores que entendemos mucho después, cuando la persona ya no está, cuando nosotros hemos cambiado lo suficiente para no mirar atrás y reconocer el regalo o la enseñanza que recibimos sin saberlo. Inmo lo entiende al final, de la manera más dolorosa posible, cuando Marge ya se está yendo. La pequeña Marge sigue acompañando a Inmo, no solo porque él pueda convertirse en ella, sino porque ella forma parte de su historia, está en sus recuerdos, mientras los mantiene, forma parte de la experiencia que lo han convertido en quien es. Y quizás eso también nos ocurre a nosotros con las personas que hemos perdido o ya no están en nuestras vidas. Las personas que han dejado una huella profunda en nosotros no desaparecen del todo. Sus palabras, sus gestos, su forma de amar, incluso algunas de sus heridas, todo ello continúa viviendo dentro de nosotros, de manera que no siempre sabemos ver con claridad. No son ellas, pero tampoco seríamos quienes somos sin ellas. Y mientras veía a Marge, pensaba que tal vez el primer regalo que recibe de Inmo no es la vida, tal vez es el amor, porque el amor a veces llega antes que la comprensión. Primero somos amados, y solo después, si tenemos suerte y prestamos atención, comprendemos hasta qué punto aquello nos transformó, tanto como para bien como para mal algunas veces. Gugu y el amor que nace después de las heridas. Si Marge representa la inocencia, Gugu representa un amor diferente, porque la historia principal de Gugu nace desde una herida. Su propio hermano lo abandona. La persona a la que más quería en el mundo simplemente se marcha. Ese vacío no es algo que se cierre fácilmente, ni que el tiempo resuelva sin más. Y sin embargo, lo que más me conmueve de Gugu no es su dolor, es lo que decide hacer con él, porque Gugu no devuelve al mundo aquello que recibió, no se cierra, no se endurece, no construye muros alrededor de sí mismo como hace tanta gente después de haber sido herida. Sigue siendo una persona de buen corazón, sigue eligiendo amar. Y eso para mí siempre ha tenido algo de milagro silencioso, de esos que no aparecen en ningún titular, pero que son quizás los más extraordinarios de todos. Su amor por Rin es muy distinto al de Marge. Ya no es ese amor espontáneo e inconsciente que fluye solo porque el corazón lo pide. Es un amor que conoce la vergüenza, la inseguridad, el miedo al rechazo. Es un amor que tiene que convivir con la propia imagen de Gugu tiene de sí mismo, con esa sensación de no ser suficiente, de no merecer lo que desea. Y aún así, en ningún momento lo utiliza como arma, en ningún momento convierte su sacrificio en una deuda que ella debería saldar. Porque Gugu salva a Ren,
y su vida cambia para siempre a raíz de ello. Pierde mucho en ese proceso y sin embargo jamás usa ese sacrificio como moneda de cambio. No intenta despertar lástima ni comprar ningún sentimiento que sabe que no puede comprarse. Nunca dice yo fui quien te salvó, ni me debes algo, ni nadie te querrá como yo. Simplemente sigue caminando a su lado, amándola en silencio, deseando su felicidad con una generosidad que resulta casi desconcertante y en cierta manera admirable. Hay algo más en Gugu que no quiero dejar pasar, pero creo que es quizás lo más difícil de todo lo que encarna. No solo la manera de amar lo hace especial. Otra cualidad admirable es que no se rinde. Después del abandono de su hermano, después de perder su rostro, después de que todo en la vida le fue quitado sin pedirle permiso, Gugu sigue levantándose. No con heroísmo ruidoso ni con grandes discursos sobre la fortaleza, sino con esa fe silenciosa y casi obstinada de quien ha decidido, en algún lugar muy hondo de sí mismo, que la vida todavía merece ser vivida, que todavía vale la pena intentarlo, que el corazón, aunque herido, puede seguir latiendo. En definitiva, puedes seguir amando. Eso, para mí, tiene algo de coraje que en las pocas historias sabe mostrar sin verlo grandilocuente. Simplemente continúa, un día más, sin garantías y sin aplausos. Y ahí creo que la serie muestra algo realmente importante, algo que cuesta mucho de ver con claridad cuando uno está dentro de un vínculo, porque muchas veces confundimos el amor con la necesidad, con la posesión y con el miedo a perder. Muchas veces amamos de una manera que en realidad habla más de nuestros propios miedos que del bien del otro. Y Gugu, sin grandes discursos ni gestos heroicos, parece enseñarnos que amar también puede ser algo mucho más sencillo y mucho más exigente a la vez. Desear sinceramente el bien del otro, incluso cuando no tenemos las garantías de que el amor nos sea devuelto, incluso cuando no sabemos cómo terminará la historia. Y quizás por eso me emociona tanto que ese amor termine encontrando una respuesta, no porque la bondad tenga garantizada su recompensa en los términos que nosotros esperamos, sino porque creo, y así me lo confirma la serie, que el amor verdadero nunca cae en saco roto. Lo que damos de corazón, sin cálculo y sin condición, siempre regresa de alguna forma, a veces con la persona que amamos, a veces con otra, a veces de manera que no reconocemos hasta mucho después, pero regresa. El universo o la vida, o como cada uno quiera llamarlo, no deja sin respuesta un corazón que se entrega de verdad. Y en el caso de Gugu, esa respuesta, cinematográficamente hablando, está con Ren. Esto, que sucede con su historia, también es profundamente humano. No nos damos cuenta de lo que tenemos delante. Hay personas que están ahí, que dan, que cuidan, que permanecen, y nosotros seguimos mirando hacia otro lado sin mala intención o simplemente sin prestar atención. Ren no menosprecia el amor de Gugu. Ella sentía su amor de otra manera. Lo ignoraba de esa manera consciente en que ignoramos todo aquello que no nos encaja en la historia que nos estamos contando a nosotros mismos. Pero al final algo se rompe o se abre y ella ve. Ve que fue él quien la salvó, ve que estuvo siempre ahí, ve que todo lo que recibió, sin saber que lo estaba recibiendo. Y eso también es una lección importante, porque el amor es cosa de dos, ciertamente. No me refiero en el sentido de que haya la obligación de devolver lo que se recibe. Me refiero al sentido de que muchas veces tenemos frente a nosotros personas que nos quieren y ayudan porque nos aman, no siempre de manera romántica. Y nosotros o no nos damos cuenta o simplemente asumimos que esto debe ser así, porque yo lo merezco. Cuando alguien nos entrega su amor, lo peor que podemos hacer es mirar a otro lado. Inmo observa todo esto desde cierta distancia. Todavía es un testigo más que un protagonista, porque sigue aprendiendo y recopilando. Primero recibió el amor de Marge, ese amor que llega antes de que uno sepa recibirlo. Ahora presencia el amor de Gugu, ese amor que elige continuar a pesar de todo lo que tiene en contra, y que finalmente es visto, como si la vida le fuera mostrando poco a poco y sin prisa las distintas formas que puede adoptar el corazón humano cuando decide no rendirse. Quizá por eso la muerte de Gugu duele de una manera diferente a la de Marge, porque para entonces Inmo ya no es el mismo que conocimos al principio. Ahora comprende mucho mejor lo que significa perder a alguien que quieres. Entiende de una manera que todavía no puede ponerle palabras que las personas no permanecen para siempre. Y precisamente por eso la herida es más profunda, pero también lo es el aprendizaje. Gugu le deja algo más que recuerdos. Le deja el ejemplo de alguien que, después de haber conocido el abandono y el dolor, decidió seguir teniendo un corazón puro. Y eso creo que es una de las cosas más difíciles que puede hacer un ser humano, porque amar cuando todo ha ido bien es sencillo, casi no requiere esfuerzo, pero seguir amando después de haber sido heridos, lo que cuesta, eso tiene una dimensión distinta, una que solo entiendes quienes han amado de verdad con el corazón. La isla, Tonari,
y descubrí que no todas las historias terminan en tragedia. Hasta ese momento, la vida de Inmo parecía seguir un patrón que uno terminaba anticipando casi con resignación. Conocía a alguien, abría su corazón, aprendía algo y tarde o temprano llegaba la pérdida, como si el universo le estuviera enseñando una y otra vez la misma lección desde ángulos distintos. Por eso, siempre me pareció curioso lo que ocurrió en la isla, porque rompe con esa dinámica y lo hace de una forma bastante cómoda. Tonari no aparece como Marge, no inspira ternura desde el primer momento, no transmite la nobleza silenciosa de Gugu ni la calidez inmediata de Pioran. De hecho, la primera impresión es casi la contraria, engaña a Inmo, lo utiliza y durante buena parte de la historia él no siente ningún interés real por ella ni por sus amigos. Su único deseo es rescatar a Pioran y marcharse cuanto antes. Y siendo sinceros, resulta fácil comprenderlo. Porque el rechazo de Inmo no nace únicamente de todo lo que ha perdido antes, aunque eso también esté ahí, nace del engaño de Tonari para llevarlo a la isla. Una vez allí, no tarda en quedar claro que lo ve como una oportunidad, como una herramienta, como alguien a quien controlar y del que servirse para escapar. Eso Inmo no lo acepta, no porque no sepa amar, sino precisamente porque ella ha visto lo que es el amor real y sabe distinguirlo de su sombra. Nadie debería aceptar vínculos que nacen desde la manipulación. Nadie debería llamar amistad a lo que en realidad es una forma de posesión disfrazada de afecto. Inmo, que ha conocido la entrega pura de Marge y el sacrificio silencioso de Gugu, ya empieza a tener criterio suficiente como para empezar a reconocer la diferencia. Pero la vida es curiosa, porque las personas importantes no siempre llegan envueltas en una luz especial ni con música de fondo. A veces entran en nuestra vida de forma torpe, con errores, con miedos, con heridas que todavía no han cicatrizado del todo. Tonari representa precisamente eso, porque en realidad no es mala persona. Cuando profundizamos en su historia, vemos que es una niña que ha crecido en un entorno terrible, ha aprendido a sobrevivir como ha podido, actuando desde aquello que el mundo le enseñó. Del mismo modo que Marge aprendió a amar imitando el amor que había recibido, Tonari aprendió a desconfiar y a manipular porque era lo único que conocía. Era su manera de sobrevivir, y eso no justifica todo lo que hace, pero sí nos ayuda a comprenderla. Porque las personas no siempre hacen daño porque sean malas. Muchas veces simplemente están heridas y actúan desde esa herida sin saber muy bien lo que están haciendo, porque han aprendido a vivir, o en algunos casos a sobrevivir, de esta manera. Poco a poco, sin darse cuenta, Inmo empieza a ver más allá de las apariencias y termina haciendo algo que seguramente había prometido no volver a hacer. Vuelve a amar, vuelve a preocuparse, vuelve a sufrir por otros, vuelve a abrir el corazón, ese corazón, o en su caso quizá una esfera, que cada pérdida ha ido haciendo un poco más profundo y frágil a la vez. Y ellos también hacen lo mismo. Porque a pesar de las mentiras iniciales, a pesar de sus defectos y sus miedos, Tonari y sus amigos terminan convirtiéndose en una familia. No una familia perfecta ni idealizada, una familia elegida, con todas las imperfecciones que eso conlleva, es decir, una familia real. Y quizás eso es una de las cosas más hermosas que nos puede ocurrir, porque no todas las personas que forman parte de nuestra vida llegan de la manera que nos habíamos imaginado. Algunas necesitan tiempo para construirse o asentarse, otras empiezan con desconfianza, y las más profundas a veces nacen en medio del caos y la confusión. Sin embargo, con el tiempo terminan convirtiéndose en algo que no sabríamos cómo vivir sin ello. Pero hay algo más que ocurre en la isla y que me parece especialmente significativo en el arco de Inmo. Hasta entonces, él había aprendido fundamentalmente a recibir amor, cuidado, enseñanza. Había aprendido observando, absorbiendo, siendo sostenido por otros. Pero en la isla algo cambia, empieza a proteger, empieza a responsabilizarse, empieza a preocuparse por los demás, no porque alguien se lo pida, sino porque nace algo dentro de él que ya no puede ignorar. Y no es solamente un ser que contempla el mundo desde fuera, ahora también comienza a querer cambiarlo. Seguramente eso sea crecer de verdad, cuando llega un momento en la vida en que dejamos de preguntarnos únicamente quién cuidará de nosotros. Cambiamos la pregunta y pensamos, ¿a quién estamos dispuestos a cuidar nosotros? Ese desplazamiento, ese momento en el que el centro deja de ser uno mismo, es quizás uno de los tránsitos más importantes que podemos hacer como seres humanos.
Y sobre todo, la historia de la isla susurra algo que me parece profundamente esperanzador, que haber sufrido antes no significa que todas las historias futuras estén condenadas a terminar igual, que cuando uno ha conocido mucho dolor es fácil esperar siempre el peor desenlace, construir una especie de armadura invisible hecha de las experiencias difíciles que hemos tenido. Pero la vida, de vez en cuando, tiene la delicadeza de recordarnos que no todas las historias tienen que terminar igual. Esta vez, no todos sus amigos mueren. Al acabar este arco, tuve la sensación de que Immo estaba dejando algo atrás. No la infancia exactamente, sino esa posición de quien solo recibe. Porque por primera vez ya no estaba únicamente aprendiendo a ser amado. También estaba aprendiendo a amar, activamente, a elegirlo, aunque duela. Y eso, de alguna forma, también es empezar a convertirse en ser humano. Hállase y cuando el amor se confunde con la posesión. Hasta ese momento, Immo había aprendido que el amor tiene muchas formas. La inocencia desbordante de Marge, que cuidaba sin saber bien por qué, simplemente pues porque su corazón se lo pedía. La entrega silenciosa de Gugu, que amaba sin exigir nada a cambio, casi como un acto de fe. La torpeza honesta de Tonari, que aprendió a confiar cuando el mundo le había enseñado exactamente lo contrario. Y entonces aparece Hayase, y con ella llega algo diferente. Porque no todo lo que se presenta como amor lo es. Y creo que esa es una de las verdades más incómodas que existen, precisamente porque desde fuera las dos cosas pueden parecer idénticas. El amor y la obsesión hablan un idioma muy parecido, usan las mismas palabras y generan la misma intensidad, y sin embargo, en un lugar profundo son completamente opuestos. El amor desea la libertad del otro, la obsesión necesita poseerlo. Hayase cree amar a Immo, probablemente en lo más hondo de sí misma esté convencida de ello. Pero su amor está construido sobre una herida que nunca ha sanado, sobre esa necesidad que ninguna persona podría satisfacer, sobre el deseo de atrapar algo que, por su propia naturaleza, no puede ser atrapado. Y ahí reside su tragedia. No es una villana simple, es alguien que no sabe transformar lo que siente, alguien que confunde la intensidad con la profundidad, la posesión con la intimidad y el control con el amor. Mientras Immo cambia gracias a cada experiencia, Hayase permanece atrapada en la misma herida, dando vueltas en su obsesión, como si girar fuera suficiente para sanarla. Y aquí ocurre algo que me parece filosóficamente muy importante, algo que la serie deja caer con sutileza que cuesta de ver si no prestas atención. Cuando están juntos en el bote y ella es su prisionera, Immo no la mata, una y otra vez tiene la oportunidad y una y otra vez la deja ir. Durante mucho tiempo pensé que era inmadurez, que simplemente no comprendía las consecuencias de no resolver aquello que tenía delante. Puede que haya algo de verdad en eso, pero cuanto más lo pensaba, más creía que había algo más hondo en esa decisión, o en esa incapacidad de decidir. Immo es inmortal. La muerte para él no tiene el mismo peso que para nosotros. No la ha sentido en su propio cuerpo como algo definitivo e irreversible. La ha visto en los demás, sí, y también la ha sufrido en los demás. Y quizá por eso, cada vida humana le parece algo de un valor casi incomprensible, algo que él no posee, algo que una vez roto no puede desconstruirse. Hay una paradoja preciosa ahí. El ser que no puede morir es el que más sagrado considera la vida. Y entonces uno se pregunta si eso es compasión o si simplemente es la mirada de alguien que todavía no ha aprendido que a veces el no resolver también tiene consecuencias, que aquello que aplazamos no desaparece, que las heridas que ignoramos no sanan solas, que las puertas que nos negamos a cerrar siguen abiertas para todo aquel que quiera entrar por ellas. Y la serie lo muestra con una frialdad casi cruel. Porque lo que Immo no resuelve con Hayase no se queda quieto, crece, se transforma y termina convirtiéndose en algo mucho más oscuro de lo que era al principio, cuando todavía podía haberse detenido. Los Knockers aprenden de ella algo que lo cambiará todo. No hay que atacar el cuerpo de Immo, hay que atacar a su corazón, hay que herir a las personas que él ama para destruirlo. Ahí está la mayor paradoja de esta historia y tal vez de la vida misma. Aquello que da sentido a nuestra vida es exactamente lo mismo que nos vuelve vulnerables. El amor que nos completa es el que puede destruirnos. La capacidad de vincularnos es nuestra mayor fortaleza y al mismo tiempo nuestra mayor debilidad. Y mientras veía todo aquello pensaba que quizás la decisión de Immo sea una de las más silenciosas y más valientes que toman todos los seres humanos. Seguir abriendo el corazón sabiendo lo que cuesta. Seguir amando sabiendo que un día tendremos que soltar. Aceptar la vulnerabilidad no como una debilidad, sino como el precio de una vida que merece ser vivida. Immo todavía no lo sabe del todo, todavía está aprendiendo,
pero ya lleva dentro demasiadas personas como para poder dar marcha atrás, y eso de alguna forma también es crecer. Pioran y la sabiduría de quien ya ha recorrido el camino. Si Marge representa la inocencia y Gugu es el amor que elige continuar después de haber sido herido, Pioran representa algo que solo aparece después de haber vivido mucho. La serenidad tranquila de quien ya ha reído, ha sufrido, amado y ha perdido, y quien ha llegado al otro lado de todo eso sin perder la ternura. Esa mirada de alguien que ya no necesita demostrar nada ni llegar a ningún sitio, porque ha comprendido que el camino era el destino todo el tiempo. Me gusta que la serie no idealice esta etapa, porque Pioran envejece de verdad, su cuerpo cambia, su mente también, y ella misma se lo explica a Immo con una naturalidad que resulta sencilla y profunda a la vez. No solo envejece el cuerpo, le dice, también cambian las emociones, la forma de ver las cosas, las prioridades, la manera de amar. Y creo que ahí la serie toca algo que muchas veces preferimos no mirar de frente. Porque cuando somos jóvenes tenemos esa sensación casi física de que el tiempo es ilimitado, de que siempre habrá una oportunidad más, un comienzo más, una segunda vuelta para todo de lo que nos salió bien a la primera vez. Pero llega un momento en que esa sensación empieza a cambiar. Uno comprende, no solo con la cabeza, sino con algo más hondo, que el tiempo no es infinito. Quizás por eso me pareció tan hermosa una de las confesiones más humanas de Pioran, porque al final de su vida, después de haber vivido todo, su mayor deseo no era la riqueza ni el poder, ni siquiera la inmortalidad. Lo que realmente deseaba era volver a ser joven, volver a tener tiempo. Y hay algo en eso que me conmueve de una manera que no sé explicar del todo, porque sospecho que ese deseo no le pertenece solo a ella. Muchos seres humanos, al mirar atrás de su vida desde cierta distancia, desearían poder disponer un poquito más de tiempo, un poco más de vida, una oportunidad más, la posibilidad de volver a empezar sabiendo todo lo que ahora saben. Pero mientras Pioran se acerca lentamente al final de su camino, ocurre algo que me parece uno de los momentos más hermosos de toda la temporada. Por primera vez, Immo es quien la cuida. Ya no es Marge quien le da de comer, ya no es Gugu quien lo protege, ahora es él quien permanece a su lado, quien la acompaña, quien se niega a abandonarla porque sencillamente no sabe cómo hacerlo. Eso dice mucho de lo lejos que ha llegado, desde aquella esfera vacía que no sabían alimentarse. Porque el Immo que conocimos al principio no podía cuidar a nadie, no tenía la capacidad. El que ahora se sienta junto a Pioran y no quiere marcharse es alguien completamente distinto. Ahora es alguien que ha aprendido que las personas importan, que su presencia importa y que quedarse cuando lo necesitan también es un acto de amor. Pero Pioran también le enseñó una de las lecciones más difíciles que existen, que amar a alguien no siempre significa impedir que se marche. A veces significa permanecer a su lado hasta el final, sostener su mano, escuchar, acompañar y aceptar con toda la dignidad que uno pueda reunir aquello que no puede cambiarse. Y eso también es amor. Uno de los más difíciles, sí, el que sabe despedirse sin dejar de querer. Hay otro gesto en Pioran también que es conmovedor, que es cuando al final acepta que ha llegado el momento de partir, deja de pensar en sí misma. Y eso me parece precioso de una manera que cuesta ponerle palabras aquí. Después de toda una vida y todas las experiencias acumuladas, su mirada ya no está puesta en lo que puede recibir. Está puesta en aquello que todavía puede ofrecer. Su preocupación no es lo que le sucederá a ella, es Immo, ese ser inmortal al que ha visto crecer, al que ha acompañado en silencio y al que todavía le queda tanto camino por recorrer. Entonces comprende algo que, con los años, terminan comprendiendo muchos padres, muchos maestros y también abuelos. Llega un momento en que el centro deja de ser uno mismo, que la alegría empieza a encontrarse en las nuevas vidas que empiezan, en los errores que todavía quedan por cometer, en los sueños que todavía permanecen abiertos. Que ayudar a otros a llegar a convertirse, casi sin que uno lo decida, es el propósito más hondo que ha tenido nunca una persona. Mientras contemplaba su despedida me pareció triste, pero a su vez también es hermosa, porque tuve la sensación de estar viendo a alguien que había comprendido algo fundamental sobre la vida, que el propósito nunca fue acumular experiencias solo para uno mismo, que la sabiduría verdadera no consiste en no tener miedo a la muerte, ni desear pasar más tiempo, consiste en llegar al final del camino y descubrir que lo más valioso que uno puede hacer con todo lo que ha vivido es convertirlo en luz para quienes todavía están empezando, porque pocas cosas me parecen más humanas que eso. El Señor Oscuro y esos maestros que caminan a nuestro lado.
Hay un personaje del que curiosamente se habla mucho menos que de Marge, Gugu o Pioran, y sin embargo, cuanto más pensaba en la historia, más importante me parecía su presencia. Me refiero al Señor Oscuro, también conocido como el Observador en otras traducciones. Ese misterioso ser vestido de negro que crea Inmo y permanece a su lado durante todo el viaje, viendo lo que Inmo todavía no puede ver y comprendiendo lo que Inmo todavía no está preparado para comprender. Siempre me resultó curioso su papel, porque sabe mucho más que Inmo. Teóricamente es su creador, o su padre, si queréis. Le advierte, le aconseja, le explica y sin embargo jamás lo obliga. Nunca le arrebata una experiencia, nunca vive por él. Y creo que ahí se esconde algo que muchos seres humanos tardamos toda una vida en aprender, si es que llegamos a aprenderlo. Porque hay conocimientos que pueden enseñarse con palabras, con libros, con explicaciones, pero hay otros que necesitan ser vividos desde dentro, atravesados por el propio cuerpo, sentidos con toda la intensidad que solo da la experiencia directa. El Señor Oscuro parece saber eso, pero con una claridad que casi duele. Por eso, aunque a veces parece frustrarse con las decisiones de Inmo, nunca le impide equivocarse, porque si hubiera querido protegerlo del todo, habría tenido que apartarlo de Marge, de Gugu, de Pioran, de Tonari. Entonces Inmo habría sufrido menos, sí, pero también habría vivido menos. Habría permanecido intacto y vacío, como aquella esfera del principio que no podía ser herida precisamente porque tampoco podía amar. Mientras veía la serie, no podía evitar pensar que el Señor Oscuro me recordaba algo que muchas tradiciones describen de maneras distintas. Algunos hablarán de guías espirituales, otros de ángeles de la guarda, otros de esa voz silenciosa de la razón que de vez en cuando parece susurrarnos algo desde un lugar que no sabemos bien dónde está. Que por ahí nos vamos a hacer daño, que todavía no es el momento, que lo dejemos ir. Sin embargo, muchas veces hacemos exactamente lo mismo que Inmo. No escuchamos, creemos saber más, nos empeñamos en seguir nuestro propio camino, seguimos adelante, solo para descubrir tiempo después que quizás aquella voz tenía razón, pero también para comprender algo más importante todavía, que necesitábamos recorrer ese camino de todas formas, que necesitábamos caer. No porque seamos rebeldes ni porque hayamos sido advertidos, sino porque hay verdades que solo se vuelven realmente nuestras cuando las hemos vivido. Eso también lo saben los maestros silenciosos, que nadie puede caminar por nosotros. Pueden aconsejar, pueden amar, pueden acompañar, pero la experiencia siempre pertenece al caminante. Y hay algo más que también me llamó la atención del Ser Oscuro y que no quiero dejar pasar. Al principio parece distante, casi indiferente, como alguien quien contempla un experimento desde lejos con curiosidad científica pero sin implicación real, pero a poco algo cambia en él o en cómo lo vemos nosotros. Quizás el mayor acto de amor no consiste en evitar que alguien se equivoque, consiste en permanecer a su lado mientras lo hace, sin imponer, sin abandonar, sin retirar el cariño cuando las decisiones no son como las que uno habría tomado, simplemente estando presente, con toda la paciencia que eso requiere, sabiendo que el camino, con todas sus luces y todas sus sombras, le pertenece al caminante. Cuando miro hacia atrás en mi propia vida, pienso que siempre hubo algo así, presencias que no imponían pero que tampoco desaparecían, voces que advertían sin exigir ser escuchadas, acompañantes silenciosos que esperaban sin prisa, como si supieran que tarde o temprano terminaré comprendiendo aquello que todavía no era capaz de ver. Tal vez sea otra de las cosas hermosas que me dejó esta temporada, la sensación de que incluso cuando queremos estar solos caminando, a tientas sin saber muy bien hacia dónde, quizás nunca lo hemos estado del todo. Porque todos somos en cierta forma caminantes, todos de una manera u otra hemos sido acompañados. Volviendo a la esfera. Cuando terminé la temporada y volví a pensar en aquella esfera del principio, no pude evitar detenerme un momento. Hay un símbolo en la tradición Zen que se llama el Enso. Es un círculo trazado de un solo trazo, a veces cerrado, a veces abierto, que representa la totalidad, el vacío, la mente que ya no necesita aferrarse a nada. Para muchas tradiciones espirituales, el Enso no es el punto de partida del camino, es la llegada. Es aquello que algunos seres humanos alcanzan después de toda una vida de trabajo interior, de pérdidas integradas, de sufrimiento atravesado y comprendido. Ese estado donde ya no queda nada que demostrar ni nada que retener, donde uno simplemente es. Y cuando empieza la serie, Inmo comienza ahí. Nace siendo, sin saberlo, aquello que los seres humanos buscan durante toda su existencia, sin ego, sin apego, sin miedo, sin deseo, puro, vacío, sereno de una manera que no ha
costado nada porque no ha vivido nada. Y mientras los seres humanos recorremos el camino desde el caos hacia esa quietud, luchando contra nosotros mismos durante años para soltar lo que no nos sirve, para sanar lo que nos duele, para llegar a ese lugar de la paz que los maestros describen como el destino, Inmo recorre ese camino exactamente al revés. Desciende hacia la experiencia humana. Se ensucia, se rompe, ama, pierde, se equivoca, llora por alguien, echa de menos. Aprende lo que es querer quedarse con alguien que sabes que se va a ir. Y todo eso para nosotros sería el punto de partida. El ruido que intentamos callar, la herida que intentamos sanar, para él es el descubrimiento más extraordinario que ha conocido. Hay algo que me parece filosóficamente paradójico y hermoso a la vez, porque sugiere que quizás el vacío inicial de Inmo no era plenitud, era solo vacío, que hay una diferencia enorme entre la serenidad de quien nunca ha sufrido y la serenidad de quien ha sufrido y ha integrado ese sufrimiento, entre el silencio de quien no tiene nada que decir y el silencio de quien ya lo ha dicho todo, entre la paz de quien nunca ha amado y la paz de quien ha aprendido a soltar. El Enso, que representa el final del camino espiritual, no es el mismo círculo que Inmo dibujaba al principio, aunque desde fuera parezcan idénticos. Uno es vacío porque nunca estuvo lleno, el otro es vacío porque lo ha contenido todo y ha aprendido a dejar ir. Quizás por eso esta historia se quedó conmigo, porque mientras observaba el viaje de Inmo tuve la sensación de estar contemplando algo profundamente familiar y profundamente extraño a la vez. La historia de alguien que llega a este mundo en el punto donde muchos desearían terminar y que necesita perderlo todo para comprender que aquel punto de partida no era el destino, que la plenitud no es el vacío antes de la experiencia, es el vacío después de haberlo vivido todo. Tal vez esta sea una de las cosas más humanas que nos enseña esta serie, que el camino no consiste en convertirse en alguien perfecto ni en volver a ser aquella esfera intacta del principio, sino en convertirse, después de todo, en alguien capaz de amar, alguien que ha recorrido el círculo, que se ha roto, que se ha recompuesto, que lleva años dentro de sí mismo y sigue caminando. Y eso, aunque duela, también es hermoso. Gracias por estar aquí, por dedicar tu tiempo y tu atención a elevar tu frecuencia. Si este episodio ha resonado en ti, suscríbete a Frecuencia de Luz para que cada nueva entrega llegue hasta ti y compártelo con quienes creas que estén listos para despertar. Juntos somos más luz.